porque Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, Él tenía que vivir por nosotros. Y mucha gente tiene fe en su fe en lugar de fe en Dios. La Biblia no fue escrita a nosotros. ¿Por qué la importancia de que en la búsqueda del pastor sepa predicar expositivamente? Lo que deseamos es enfatizar en la cuestión doctrinal. La doctrina simplemente es la exposición, es la explicación, es la articulación de la persona y la obra de Cristo. Entonces, cuando trata de predicación, se trata de enseñanza, necesitamos que esté fundamentada y que el propósito de la exposición sea la expansión, sea la proclamación, sea el reconocimiento precisamente de quién, no mío, no de la iglesia, no de la nación de Israel, pero de Cristo. Entonces, por eso es que iniciamos con doctrina. Y lo que hace la doctrina es precisamente que nos permite ver la doxología. Doctrina produce doxología. La palabra doxología significa adoración. Entonces, lo que hace la Biblia es que me da la habilidad, eso es lo que es adoración o doxología. Doxología es la habilidad de creer no solamente en Dios, pero creerle a Dios. Y cuando le creo a Dios es que empiezo a adorarlo literalmente por lo que Él es, no solamente por lo que Él puede hacer por mí, que Él se complace en hacer cosas por nosotros. Pero es obvio que Dios es mucho más que simplemente alguien que hace cosas por nosotros. La bendición más grande de adorar a Dios es precisamente Dios. Entonces, lo que hace la doctrina es que me permite, es que nos da claridad, y esto creo, inclusive lo mencioné este domingo en mi sermón. Lo que hace la doctrina, importante que es que conozcamos, que tengamos, que ejerzamos la fe, lo más importante es que incrementa el objeto de nuestra fe. Pues no es más. Aun cuando nuestra fe es débil, es inconstante, es frágil y muchas de las veces nuestra fe siente desvanecerse, siente desfallecer. Nuestra fe, nuestra habilidad de creer, porque obviamente es lo que somos, ¿verdad? Somos inconstantes. Lo que hace la palabra de Dios, y digo la palabra, pero es el Espíritu de Dios a través de su palabra, es que nos da la habilidad de tomar nuestra fe pequeñita, o independientemente que tan fuerte, que tan grande sea, esa fe la puede depositar en un Dios muy, muy grande. No sé si alguna vez han volado en un avión y atraviesan una tormenta. Cuando atraviesas una tormenta en un avión, tiene mucho que ver el tamaño del avión en el que viajas. Porque si vas en una avioneta, la tormenta que atravieses se va a sentir muy diferente si vas en un avión comercial o en un jet. En fin, ¿qué es el punto? Otra vez, el punto es el tamaño. Entonces, una fe pequeñita en un Dios muy grande, ya, hace maravillas. A diferencia de, en nuestra generación, somos una generación que trágicamente idolatramos la fe y mucha gente tiene fe en su fe en lugar de fe en Dios. Es, otra vez, mucha gente piensa que lo más importante es tener mucha fe. Y no estoy en contra de tener fe o incrementar la fe, pero eso no es más. La pregunta no es si tenemos fe. La pregunta es en quién depositamos la fe. Y en este caso, lo que hace la palabra de Dios es que me permite reconocer la grandeza del Dios en el cual depositamos nuestra fe. Y por lo tanto, terminamos trayendo, ¿qué cosa? Doxología. Ese es el punto. Porque estamos exaltando precisamente la persona y la obra de Cristo, aun cuando, vean lo que voy a decir, aun cuando mi vida está menguando, aun cuando mi fe es inconstante, aun cuando no encuentro y no entiendo por qué sucede lo que sucede, tengo la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la doctrina, de poder confiar en el Dios que es alguien en que podemos depender. Y lo último que hace, después de que la doctrina otra vez nos mueve a doxología, lo último que hace es que moldea, transforma y nos da el privilegio de expresarlo a través de disciplinas. Esto inclusive no lo puse aquí, pero puede ser la palabra disciplinas espirituales a través de la oración, de la predicación, de la comunidad que tenemos, comunión que tenemos unos con otros, en fin, todo esto. Y es que tenemos la oportunidad de encarnar a la persona de Cristo. Ok, esto que está en la pantalla para mí es parte de la razón por qué en el llamado pastoral es no negociable que la persona sea llamado a predicar, sea llamado a enseñar la palabra de Dios. Es no negociable que la persona o el pastor o el candidato sepa y conozca las Escrituras y sepa y siente el llamado a la exposición de la palabra de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? No sé si eso, porque aquí está mi punto y esto es probablemente parte de la importancia de lo que estoy diciendo. La tendencia de todo pastor
de toda iglesia, de todo cristiano, es que aun cuando afirmamos esto que está en la pantalla, nuestra tendencia eventualmente, a través del tiempo, a través de experiencias, invertimos el orden. Y lo que terminamos haciendo, terminamos usando nuestro criterio, nuestra experiencia, nuestro sentir, nuestra autonomía, nuestros deseos o frustraciones como el punto de partida. De tal manera que mi adoración, ¿sí?, está basada o está limitada o depende de lo que veo, percibo, entiendo, comprendo, de mis sentidos, ¿verdad? Cuando hablo de escuchar, de lo que veo, de lo que huelo, de lo que... En fin, entonces ya mi adoración está condicionada a lo que veo. E inclusive, cuando este es el punto de partida y el orden es invertido, es cuando entramos, y la frase que se usa en inglés es el concepto de deconstruction. Es la palabra que tiene que ver con algo que está edificado, construction o construir, ¿verdad? Algo que está edificado y algo que lo derrumbamos, literalmente lo llevamos en un proceso de reversa. Entonces, mucha gente hoy en día, trágicamente, que antes se decían ser cristianos, que antes creían, que antes inclusive respondieron al llamado pastoral y empiezan a moverse, y otra vez, no sé si la palabra eventualmente es la palabra apostasía, caer en una apostasía. Independientemente, el problema es que cuando empezamos con nosotros mismos, en lugar del texto, en lugar del mandato divino, cuando exalto mi experiencia, mi testimonio, mi sentir, otra vez, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que no he alcanzado a hacer, cuando ese es el punto de partida, termino posicionándome, termino llevándome a una situación donde al final voy a sentirme decepcionado de Dios, de la vida, del matrimonio, de los hijos, de todo, de la iglesia. Y eso explica por qué la gente no está en la iglesia hoy en día. Gente que conoció del Señor, gente que debería de estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Todo esto lo menciono porque esto es lo que produce la predicación y la enseñanza de la Biblia. Se convierte en el mapa, se convierte en los planos. Si fuera la cuestión de edificar algo, de construir una casa, tiene que tener unos planos, tiene que haber un dibujo creado estratégicamente y por personas calificadas. Inclusive el gobierno tiene que aprobarlo, la ciudad, en fin, todo eso es lo que se convierte esto en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude, porque aquí es donde entramos en lo que viene siendo la exposición cristocéntrica. Esas definiciones son del doctor Tony Merida, que es uno de los pastores en las Carolinas, aquí es a través del ministerio de Lifeway, que es la casa editorial de los bautistas aquí en Estados Unidos, en inglés típicamente, y él tiene esas definiciones que otra vez al inscribirse a la clase, esto obviamente llega en su correo electrónico, ¿verdad? Si quieren escribirlas, me voy rápido sobre ellas, pero rápidamente con respecto a la presentación de la palabra de Dios, rápidamente. Y Rosita, después de estas definiciones te voy a dar el tiempo, si acaso hay un comentario o alguna pregunta con respecto a ello. En la contextualización, simplemente significa que ser sensibles a la audiencia a la cual se le está hablando, diciendo cosas que la gente pueda entender. Una vez más, la contextualización, el trabajo del exponente, del expositor, el trabajo del que está presentando, enseñando o está predicando la palabra de Dios, tiene que ser sensible a quien le está hablando, de tal manera que la gente pueda procesar y entender. Y esto es importante porque dijimos que es doctrina, doxología y disciplinas. Entonces, cuando empezamos con el texto, uno de los privilegios que tenemos como exponentes de la palabra de Dios, como pastores, como líderes, es precisamente que tomamos la palabra de Dios y al empezar o al iniciar, al centralizar el mensaje en lo que el autor entendió de la palabra de Dios, no lo que yo entiendo. Si lo que yo entiendo es importante, pero otra vez es doctrina, implica, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de lo que el autor original, que es la única persona inspirada en el proceso, ¿verdad? Yo no estoy inspirado, tú no estás inspirado, nadie está inspirado excepto, con la única excepción de la persona que Dios escogió como autor humano, a través del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Entonces, la conversación inicia con lo que él, el autor humano, entendió del mensaje de lo que está diciendo. Ahí inicia la conversación. Por eso iniciamos con doctrina. No iniciamos con lo que nosotros entendemos. Ya que hemos indagado eso y ya que conocemos lo que él entendió y cuando es posible, indagar lo que entendieron la audiencia o los destinatarios a quien este autor humano primeramente le habló. La frase que usamos en Bible Lessons es esta: la Biblia, aunque fue escrita
para nosotros, la Biblia no fue escrita a nosotros. Entonces, la autoridad de la Biblia no está en el para, está en el a quién fue escrita originalmente. Entonces, por eso es que necesitamos escuchar la voz de Dios a través de lo que el autor original entendió. Eso tiene implicaciones muy serias, porque aquí es donde entra la diferencia de idiomas o de lenguas en las que fueron escritas. Aquí es donde entra la diferencia de frases, de modismos, que toda cultura los tenemos. Aquí es donde entra la diferencia cultural, la diferencia en contexto, qué es el valor de las cosas. En fin, hay un montón de cosas que esta no es una clase de interpretación de la Biblia, pero simplemente el privilegio que tenemos es de iniciar con el texto, hacer esa labor y esa tarea que, entre paréntesis, acabo de decirlo, es la presentación expositiva. Y en lo personal creo que es la única manera de presentar la Biblia. ¿Por qué? Porque en la preparación o en la exposición de la Biblia expositivamente es donde iniciamos haciendo todo este trabajo contextual, histórico, gramático, al principio. Entonces, predicar expositivamente típicamente implica predicar a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque si hago ese trabajo al principio de mi presentación, de mi serie de sermones, de la escuela dominical, del mes, 2 meses que voy a estar hablando de esto, como ese trabajo lo hice al principio, lo hice una vez y ya es el mismo, porque es el mismo para todo el libro. Me explico si estoy hablando de Tesalonicenses o del libro de Josué o lo que sea. El punto es que simplemente inicio leyendo el texto, explico el texto y eventualmente aplico el texto. Una vez más, voy a leer el texto, voy a explicar el texto y voy a aplicar el texto. Entonces, cuando hablamos acerca de esta contextualización, es precisamente la libertad que tengo, la creatividad que es necesaria para traer lo que el autor original entendió, para ver lo que los destinatarios originales entendieron de lo que el autor entendió, porque ahí es donde está la autoridad, es cuando podemos decir esto es lo que Dios está diciendo, y de ahí traerlo y literalmente poder contextualizarlo en la vida de la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Lo que no queremos hacer, escuchen lo que voy a decir, eso es lo que no queremos hacer en la exposición. Y cuando estamos, otra vez, estamos evaluando resumes, estamos considerando candidatos, escuchemos, pongamos atención en la predicación de una persona. ¿Cómo es que expone la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la tendencia, en lugar de leer, explicar y aplicar el texto, leer, explicar y aplicar, la tendencia es invertirlo. La tendencia es predicar basado en la aplicación primero. Queremos hablar acerca de lo que está pasando hoy en día, queremos hablar de lo que entendemos hoy en día y buscamos simplemente un texto de la Biblia que afirme lo que yo pienso que la gente necesita escuchar. Otra vez, en mi opinión, eso no es predicación, porque importante que es lo que la gente necesita, ¿sí? Otra vez, nadie tiene más urgencia por la vida de nuestra gente, de nuestra generación, de nuestros hijos o la iglesia. Nadie tiene más urgencia que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ese es el punto. Entonces, es por eso que queremos ser responsables en esa contextualización. Número 2 es la enseñanza expositiva o la predicación expositiva. Simplemente es algo que está saturado y dirigido ¿por qué cosa? No por la generación, no por los cambios, no por mi experiencia, no por mi trasfondo, no por mi teología. Está literalmente dirigida por la palabra de Dios. Está dirigida por la explicación y la aplicación del significado. Una vez más, cuando hablamos de significado es qué es lo que el autor original entendió de esa palabra, entendió de ese mensaje, de un pasaje o de pasajes en particular a través de un proceso. La palabra exegético significa detallado y dirigido ¿por quién? Porque no hay contradicción entre palabra y espíritu, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo, son las palabras de Cristo, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? ¿Cuál es el punto de esto? Es la transformación de la gente, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra generación, a caminar en similitud a Cristo. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. El orden que estamos poniendo en cuestión de leer, de explicar y de aplicar el texto, una vez más, escúchenme. Mucha de la predicación hoy en día se enfoca en cambiar a la gente, la conducta, las costumbres, los hábitos, que no se divorcien, que, en fin, todo eso. Eso es válido, pero observen que ese es el producto de. Esta no es la razón principal. Entonces, cuando hablamos de una predicación o enseñanza expositiva, se va a enfocar en presentar, se va a enfocar en
en exaltar a la persona de Cristo, al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, al sentir de Cristo, la perspectiva de Cristo, el hablar de Cristo, el sentir de Cristo. Eso es lo que tiene que ver con respecto al texto, explicar la palabra, aplicarla. Y lo que hace la persona de Cristo, descrita y presentada a través de su palabra, es que crea esto. ¿Me explico? En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que lo que hace la predicación expositiva o la enseñanza expositiva, lo que hace es que hace o permite que Dios se haga responsable de lo que produce. ¿Y qué es lo que produce la palabra de Dios? Siempre produce personas, hombres y mujeres, que empezamos a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Eso es lo que produce y es lo que queremos. Es simplemente lo que deseamos en nuestra generación. El género simplemente, porque otra vez la palabra Biblia significa colección de libros y fue escrita no solamente en un periodo bastante amplio, 1500, 1600 años en cuestión de cronología. Es el tiempo que se lleva para escribir los 66 libros, pero es una colección de diferentes libros en diferentes géneros por diferentes autores. Y lo interesante de esto es que esta palabra género significa forma literaria específica. El género del texto, porque empezamos leyendo el texto, explicando el texto y aplicando el texto. Entonces, el género del texto, ¿sí? Lo que tenemos va a impactar la manera en que debe de ser interpretado. Es extremadamente importante esto. ¿Por qué? Los géneros bíblicos que podemos mencionar es narrativa del Antiguo Testamento, narrativa del Nuevo Testamento sería Hechos, profetas, salmos, sabiduría, evangelios, parábolas y literatura apocalíptica, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Entonces, esos géneros van a crear ciertas dinámicas en cómo interpretamos el texto, que es donde estamos iniciando. Hablamos de imperativos dentro de esta gramática, de esta estructura gramatical en la Biblia. Esto implica que son las cosas, los imperativos son las cosas que somos llamados a hacer, ¿sí? Para seguir a Dios en respuesta a lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho se le conoce como indicativo y por eso es lo que sigue aquí. El indicativo es lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio y lo ha hecho sin nuestra ayuda. Siempre incluyo esa frase sin nuestra ayuda porque nosotros no colaboramos absolutamente nada para salvación, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia, no por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Salvación por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es el punto? De que esto que Dios ha hecho produce que hagamos. Una vez más, lo que Dios ha hecho, y voy a decir una vez más, esta parte de indicativo, yo voy a argumentar, ese es mi sentir, es mi entender de lo que es una enseñanza expositiva o predicación expositiva, hablar de lo que Dios ha hecho, otra vez, doctrina, doxología y disciplinas, es donde hablamos de la doctrina, porque la doctrina es la obra, es la vida ¿de quién? De Cristo, que es la expresión, que es Dios entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de leer, de explicar y de aplicar el texto, lo que hace el indicativo es que me muestra, el indicativo está o es la fuente principal, el motor de arranque del texto. La Biblia, el propósito de la Biblia no es un manual que nos dice cómo vivir. La Biblia es la narrativa, es la expresión donde nos muestra la vida de Cristo, que es el que vino a vivir la vida que no pudimos vivir. Una vez más, la Biblia, el propósito de la predicación, de la enseñanza, no es decirnos cómo vivir, es mostrarnos el que vivió la vida que no pudimos vivir y que esa vida que Él vivió la ha transferido a nosotros. ¿Está claro eso? Por eso iniciamos con el texto, iniciamos con el indicativo. Cuando el indicativo, cuando lo que Dios ha hecho a través de Cristo es llevado, presentado, articulado, expresado, expuesto, entonces sí hablamos de lo que la iglesia necesita hacer. ¿Está claro eso? Por favor, porque los imperativos, la obediencia de la iglesia está basada en la obediencia de Cristo. Una vez más, la obediencia de tu hijo, de mi hija, de nuestros nietos, la obediencia de un pastor, la obediencia de esta generación está basada en la obediencia de Cristo. Es por eso que lo enseño, lo enfatizo, lo digo casi semana tras semana. Hubiera sido en vano que Cristo naciese un jueves, muriese un viernes, resucitara el domingo y en 40 días se fuera al cielo. Completamente nulifica todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente tenía que
morir por nosotros, Él tenía que vivir por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la obediencia de la iglesia en cuestión de lo que hacemos, escuchen lo que voy a decir, lo que hacemos es lo que Él hizo por 33 años. La vida que Él vivió es la que Él ha transferido, acreditado, imputado en nosotros. Y como nos la ha entregado, ser salvo, ser seguidor de Jesús, que no es, el seguir a Jesús es el producto de esto. Una vez más, ser cristiano está exclusivamente basado en la obra que Él hizo sin mi ayuda, ¿verdad? Entonces la salvación es lo que me sucede a mí. Pero ya que soy salvo para esto. Soy salvo para administrar literalmente la vida de alguien más, que es la vida de Cristo, que ahora me pertenece a mí. Por eso es que estoy posicionado en él. En fin, esto es parte de la predicación, tiene que ser enfatizado, todo sermón tiene que ser estructurado basado en el indicativo que lleve la iglesia al imperativo. La inspiración de la Biblia simplemente es que Dios es la fuente, Dios es la fuente de las Escrituras. ¿Qué implica ello? Que obró a través de ¿quién? Del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con los escritores bíblicos para escribir su palabra completa y exactamente conforme fue su intención. Otra vez, simplemente esos escritores humanos son mediadores, son administradores literalmente de lo que Dios ha escogido. Entonces, la Biblia no solamente es el mensaje de Dios, pero es el Dios que ha escogido cómo comunicar ese mensaje. ¿Está claro eso? Y ha determinado también el propósito de ello. Por eso es que dije hace un momento, el propósito de la Biblia no es decirnos cómo vivir. El propósito de la Biblia es mostrarnos el que vivió la vida que no pudimos vivir nosotros. Entonces, recordemos esto. El PPT simplemente es el punto principal del texto, porque el punto principal del texto debe de ser el punto principal del sermón. Entonces, cuando inicio con el texto, inicio con doctrina, el texto lo leo, el texto lo explico y el texto lo aplico, ¿sí? Mi tarea como intérprete, como predicador, como otra vez exponente, es que debo de tener o de conocer la afirmación que está en pasado, ¿verdad? Otra vez, indicativo del significado del pasaje en su contexto histórico. ¿Qué es el punto? Eso es lo que estoy tratando de decir. Que el punto del texto no lo encontramos cuando vengo a la Biblia y lo trato como si fuera el Google para buscar algo que estoy cuestionando, o las páginas amarillas, la sección amarilla de un directorio telefónico, donde estoy buscando simplemente respuestas a la vida. Ese no es el propósito. El propósito otra vez es entender cómo es que el autor original humano entendió lo que estaba diciendo. Y cómo es que los destinatarios entendieron lo que estaba diciendo el autor en ese tiempo. Entonces, otra vez, aquí tenemos que entrar con todo lo histórico, gramatical, contextual, en fin, todo lo que decimos al principio. Inclusive, aquí es donde ayuda mucho una Biblia de estudio, y es lo que hacemos referencia a ello. Ese punto del texto es el punto del sermón. Es la aplicación en presente. El punto del texto estaba en pasado, en el sermón está en presente, ¿sí? El cual emana literalmente a través del PPT, del punto del texto, ¿sí? Comunicado en una sola oración. Esto es lo que el autor, cuando hablamos del punto del texto, esto es lo que el autor original entendió, y cuando sea posible, lo que los destinatarios entendieron. Ese es el punto del texto. Parte de la predicación expositiva es traer esto y ahora ayudar a que la gente, la audiencia, entienda que ese es el punto del sermón en el contexto en que vivimos. Esto es lo que significa. Ahora si hablamos de imperativos, de obediencia, de transformación, de perdón, todo eso emana de ahí, ¿verdad? Predicación simplemente es proclamar en público la palabra de Dios, por definición. Es proclamar en público la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras simplemente es un término usado por el apóstol Pablo para referirse a los escritos del Antiguo Testamento. La Biblia de ellos es el Antiguo Testamento, entonces está hablando obviamente de la totalidad de las Escrituras. La suficiencia de la Biblia, las Escrituras, es simplemente que la palabra de Dios contiene todo lo necesario. Subrayen la palabra todo lo necesario para que el hombre sea salvo, para que el hombre conozca su voluntad, que en este caso es obvio que la voluntad de Dios es una persona. Otra vez, la cristología es la obra, la persona de Cristo, por eso iniciamos con el texto, ¿verdad? Porque Cristo es la voluntad de Dios, y ser formados o conformados a la imagen de ese Cristo y el depender perfectamente en Él. Es la suficiencia de la palabra de Dios. La teología sistemática es simplemente una rama del estudio teológico en el cual organiza y simplifica la enseñanza bíblica conforme al tema. Entonces, si queremos hablar acerca de un tema, en este caso la llenura del Espíritu Santo, este tipo de sistematización o sistemático
de la palabra teología, inclusive, déjeme ver la definición aquí, es el estudio de ¿quién? De la persona de Dios, ¿verdad? Logos, que sería en este caso ese concepto de estudio, y en este caso teos, que viene de esa definición de la persona de Dios. ¿Está basado en qué cosa? En su revelación de sí mismo a través de la revelación especial. Tenemos revelación natural, revelación especial y revelación suprema. En este caso estamos hablando de la revelación especial, que es la palabra de Dios. ¿Tiene sentido esto? Si acaso encontraron algo de valor en el contenido de este video, queremos invitarte a que por favor lo compartas con alguien. El compartirlo no es solamente transferir cosas de valor, pero de alguna manera aquellas personas que reciban este video van a asociar precisamente el valor de este tipo de información con tu persona. Muchas gracias por compartir. Déjenme rápidamente moverlos a lo que es la predicación o enseñanza expositiva en sí. Esto que hablamos fueron las definiciones de ello. Una razón por qué creo que esa es la única manera de hacerlo, la predicación expositiva o la metodología expositiva. Aquí hay varias razones, aquí voy a poner algunas de ellas. Es precisamente porque esta me ayuda como pastor, y Pastor Soto como plantador, ahorita que estás sentando las bases de ello, es que me permite educar a la iglesia, educar el hogar, educar mi vida a la auto o retroalimentación, a responsabilizarme de que por naturaleza el mundo en que vivimos, que esto es lo que se infiltra en la vida de la iglesia, es el concepto de expertos, es el concepto de especialistas, es el concepto donde estoy dispuesto a pagar por cierta membresía para obtener los beneficios o obtener las prestaciones que me da el ser miembro de este club. Si estoy pensando en un Sam's, en un Costco, estoy pensando en una membresía de Netflix, me da. Entonces, inevitablemente así es como la gente piensa en la iglesia, que si se hace miembro de la iglesia es para obtener los servicios de un ministerio de niños, un ministerio de jóvenes, tener un buen predicador. Escogimos la iglesia porque la música es atractiva, en fin, todas esas cosas son válidas, no estoy en contra de ello necesariamente, pero el punto aquí es de que hablamos entre bautistas, y yo sé que no nada más hay bautistas aquí conectados, pero hablamos en cuestión denominacional que creemos en el sacerdocio de los creyentes, hablamos de que el alma del cristiano tiene la suficiencia o es competente para autoalimentarse, que no necesitamos un mediador, que literalmente el mediador es Cristo Jesús, de ahí en fuera no necesitamos a nadie más. Entonces, lo que hace la predicación expositiva es que entrena y capacita a la congregación a autoalimentarse. Y otra vez, hablando de una congregación que está buscando pastor, potencialmente, y este es uno de los casos trágicos y típicos, es que si el pastor no educó a la iglesia a autoalimentarse de la palabra de Dios, lo opuesto, la falta de enseñanza o de cómo autoalimentarse, cómo meditar en la palabra de Dios personalmente, se convierte en una codependencia. Entonces, cuando la iglesia pierde al pastor, adivinen qué, empieza una sequía espiritual, porque si el pastor o la predicación dominical o la escuela dominical es la única fuente o es el único lugar donde estamos recibiendo, ¿sí?, otra vez, estamos perpetuando la mentalidad de que si pertenezco al Sam's o a Netflix, no es para contribuir, es para obtener, es para recibir. Y trágicamente, esa es la manera en que muchas iglesias estamos estructurados. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Y estoy hablando simplemente mi convicción, lo que he entendido de la Biblia y lo que he practicado a través de más de 30 años de ministerio pastoral. El púlpito, la predicación, por eso lo dije al principio, definitivamente sienta las bases y la dirección de la iglesia. Cuando hablamos acerca de la iglesia involucrada en la comunidad, cuando hablamos de la movilización de la iglesia, cuando hablamos de enviar gente a la iglesia, para mí ese es el producto de una enseñanza de la palabra, de una exposición de la palabra de Dios. E inclusive, déjenme voltear el cuadro, cuando la iglesia no es movilizada, cuando la iglesia no está impactando a la comunidad, cuando la iglesia no está enviando, yo voy a argumentar que es el producto de mala exposición de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre es relacional. La palabra de Dios siempre es para ser aplicada. ¿Recuerdan? Hablamos de leer el texto, hablamos de explicar el texto y hablamos de aplicar el texto. Entonces la aplicación es precisamente el id, es precisamente la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Pero 19 y 20, que es el id, hacer discípulos, todo eso está basado en el 18.
Y en el 18 de Mateo 28 habla acerca de doctrina, habla acerca del carácter de Cristo, habla acerca de la persona de Cristo cuando Cristo afirma y dice, toda potestad me es dada a mí. Entonces, esa implicación del poder, de la autoridad de Cristo es lo que moviliza a la iglesia. ¿Y cómo sabemos quién es Cristo? ¿Cómo sabemos qué ha hecho Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo sabemos quién es Dios? Por favor, escúchenme. Es a través de la exposición de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que es escrita, expuesta, ¿sí?, a través de la predicación, nos lleva a la palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces, esto lo estoy mencionando una vez más porque deseamos una generación que sepa alimentarse, especialmente cuando vemos a una generación de jóvenes, de niños que constantemente están movilizándose, ¿verdad? A través de trabajos, de escuela, de relaciones interpersonales. Queremos que sepan articular quién es Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo. Otra vez, la predicación expositiva literalmente responsabiliza a la iglesia a tomar este tipo de responsabilidades. Por favor, escúchenme. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en la cuestión de tal vez la logística, la metodología de cómo llevar esto a cabo. En la predicación expositiva, típicamente es la predicación a través de libros de la Biblia. Y lo que hace la predicación a través de libros de la Biblia es que le dice a la iglesia, hey, esto que estamos haciendo de la predicación es una experiencia corporal, no es una experiencia que tú vienes simplemente el domingo, te sientas por 40 minutos y escuchas al experto hablar. La razón por la cual navegamos el libro y nos movemos versículo por versículo es porque ustedes como congregación necesitan leer la palabra de Dios, orar por el predicador, orar unos por otros y literalmente el domingo que venimos, como ya sabemos de qué se trata el sermón, porque ya lo leímos la palabra de Dios, ya pasamos tiempo en oración viendo y sabiendo de qué se va a hablar, entonces participamos de tal manera que inclusive la conversación inicia antes y después de la exposición del sermón. A diferencia, ¿cuál es la otra opción? Venimos al culto, a veces ni Biblia traemos y simplemente venimos para que nos den la aplicación. No me interesa mucho leer la Biblia porque no la entiendo. Explicarla, está bien que hay información, cosa importante, pero simplemente quiero que tú, pastor, me digas qué hacer con mi vida, qué hacer con mis hijos, qué hacer con la enfermedad, qué hacer con la muerte de mamá. Dime qué hacer, porque eso es lo que me interesa. Una vez más, la Biblia no fue escrita para decirnos qué hacer. La Biblia fue escrita para mostrarnos aquel que vivió la vida, que fue entregada a nosotros, y ahora sí vamos a la Biblia en cuestión de la obediencia, de los imperativos, pero no está basada en lo que yo pienso que debo de hacer o en lo que yo deseo hacer. Eso es importante, pero no es lo más importante. Entonces, otra vez, es una participación corporal y es lo que deseamos con respecto a tener una generación responsable de ello. Vean lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Esta es parte de lo que estamos hablando de la predicación expositiva. En la predicación expositiva, en la enseñanza expositiva, la audiencia no es la congregación. En otras palabras, lo que sucede cuando predico a través de libros de la Biblia me forza a tocar temas que yo por naturaleza trataría de evitar, que probablemente van a ser ofensivos a algunas personas en mi congregación o a la generación en que vivimos, que es el punto, que en este caso mi audiencia no es la gente. El punto de la Biblia no es simplemente que la persona sea salva, que mejore su conducta. Voy a decir una vez más, el punto de la Biblia es Cristo y el propósito de Cristo es glorificar al Padre. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Necesito decirlo una vez más? Ok, déjeme cambiar de cámara. Voy a decir una vez más. El punto de la Biblia es presentar, revelar, literalmente introducir a una sola persona y es Cristo. Y el propósito de Cristo dentro de esta relación del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es que el Hijo vino a este mundo a glorificar al Padre. Su sujeción al Padre no solamente inicia en el nacimiento virginal, la vida perfecta que vive Él, eventualmente un madero, eventualmente una tumba, eventualmente una resurrección. Todo eso es producto del Hijo sometiéndose al Padre. Esa sujeción del Hijo al Padre es la glorificación del Padre, es la exaltación del Padre, que de ahí emana la salvación del hombre. Entonces la salvación del hombre, que es extremadamente importante, es el efecto de dominó que produce esa glorificación del Padre a través del Hijo. Ahora que el Hijo ha ascendido al cielo y la Biblia proporciona eso, enseña eso, el Espíritu de Cristo, que es la tercera persona de la Trinidad, está entre nosotros, habita en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Revelarnos al Hijo. ¿Me explico? El Hijo glorifica al Padre, revela al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu revela a el Hijo. Otra vez.
Puedo hablar de esto por 2 horas más. Este tema extremadamente importante. Todo esto lo estoy mencionando porque lo que estamos diciendo en la predicación expositiva es que la audiencia, la razón, el propósito por el cual predicamos la Biblia no es la salvación del hombre, no es el crecimiento de la iglesia. Eso emana de la razón. La razón, Pablo diciéndole a Timoteo, es que lo haces literalmente con la audiencia, de que la única persona que importa en la predicación de la palabra de Dios es el carácter de Dios a través de Cristo, es la persona de Cristo, es la exaltación de Cristo. Espero que eso esté claro, de tal manera que simplemente dice, por lo tanto, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué implica ello? ¿Qué significa ello? Pablo está desapareciendo, está borrando cualquier margen o cualquier oportunidad de que Timoteo o la iglesia piensen o sientan que tienen la habilidad de definir las cosas. Cuando él dice predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, la continuidad, el hacerlo en todo tiempo, la predicación de la palabra de Dios, eso es lo que significa predicar la palabra. Significa amonestar, significa reprender, significa exhortar, significa que lo hagas con paciencia, instrucción. Por favor, escúchenme. Esto de amonestar, reprender, exhortar sucede orgánicamente cuando predicas todo el consejo de Dios. Y la predicación expositiva, la enseñanza expositiva es lo que te forza a hacer, y digo entre comillas porque es parte de la tarea. Predicas el consejo completo de Dios. Vas a tener que amonestar, reprender. Un paréntesis aquí, rápido, un paréntesis, porque en cuestión de, otra vez, de eclesiología o de la manera en que la iglesia se conduce. Uno de los retos grandísimos de la iglesia es precisamente ejercer la disciplina en la iglesia. Hablamos históricamente que los componentes que hace una iglesia ser una iglesia es la predicación del evangelio, la persona y la obra de Cristo, es las ordenanzas. Para nosotros como evangélicos es la cuestión de bautismo del creyente y cena del Señor, y la otra es disciplina en la iglesia. Por favor, escúchenme. Esta cuestión de disciplina en la iglesia típicamente la usamos o la ejercemos cuando la llegamos a ejercer como reacción después de que el caos, la situación, la decisión de negocios, algo pasó y disciplinamos a alguien. Si es que acaso lo disciplinamos. Típicamente no sucede. ¿Qué es el punto? Que cuando predicas expositivamente y la exposición de la palabra de Dios trae amonestación, reprensión y exhortación, adivinen qué, la predicación está ejerciendo esa disciplina. Entonces, ¿qué es el punto? Que la disciplina en la iglesia no se ejerce, se enseña, porque la enseñanza, que es a través de libros de la Biblia, la ejerce. ¿Está claro eso? ¿No? Sí, espero que eso ayude de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo aquí simplemente es la aplicación, porque la aplicación, ¿verdad? Cuando hablamos de leer el texto, hablamos de explicar el texto y de aplicar el texto. Esta aplicación no es la evidencia que estamos predicando expositivamente, es el resultado de ello. Y esto implica que una aplicación, y otra vez, eso es sumamente importante. Y tal vez lo debía haber puesto aquí, no lo puse. En sus notas escriban lo que voy a decir. La aplicación del texto siempre tiene que estar conectada con la interpretación del texto. Recuerden que hablamos del PPT, que tiene que ver con la cuestión del punto principal del texto. Entonces, la manera en que aplico el texto, la manera en que, otra vez, leo el texto, explico el texto y aplico el texto. Esta aplicación, hablar de imperativos, de lo que significa para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, lo que significa con un nuevo presidente, eso tiene que estar conectado a la intención original. Lo que no puedo hacer es esto, este es mi punto. Lo que no podemos hacer es esto, es hablar de lo que el texto dice e implica, que es la lectura del texto, la explicación del texto, y luego aplicarlo completamente separado con lo que fue la intención original del autor. Entonces, esto es extremadamente importante. Estos son hábitos, son estructuras, son maneras de navegar el texto. Y en este caso, sí, esa aplicación fluye de una correcta interpretación. Versículo 3, porque vendrá tiempo. Esa es la razón que quiero que hagas esto, le está diciendo a Timoteo. Esa es la razón, la importancia de ello. Porque van a venir tiempos en los cuales no soportarán la sana doctrina. El evangelio, la doctrina siempre se ha movido contracorriente. Desde
Desde siempre, desde siempre. Es entender que el hombre por naturaleza no está buscando a Dios, el hombre está literalmente huyendo de Dios. Entonces se mueve en dirección opuesta. Es el concepto de Jonás, ¿verdad? Jonás es llamado por Dios, es mandado a Nínive y en lugar de ir a Nínive va en dirección opuesta. Entonces en este caso, observen cómo no soportarán la sana doctrina. Este concepto de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Entonces, una vez más, recuerden que dijimos que es doctrina, doxología y disciplinas. Eso está explicando, o está ilustrando, mejor dicho, cómo es que esos propios deseos potencialmente es la iglesia, el cristiano que inicia con su propia experiencia. Entonces, esta disciplina que es importante, la ha invertido y se convierte en lo más importante. Entonces, Pablo está diciendo, ahora en lugar de ver lo que el texto dice, lo que el texto significa, que es la explicación, y eventualmente aplicar el texto, hemos invertido el orden. Entonces, otra vez, es el tipo de cristiano que viene al culto, la familia que viene a una iglesia y la escoge porque los sermones son prácticos, porque se acomodan, y otra vez, nada en contra de ello, es simplemente que al final de la conversación, el punto no es simplemente lo que yo pienso, lo que yo deseo, el punto es lo que piensa Cristo. Ese es el punto. Y si yo no sé articular lo que Cristo piensa, estoy metido en problemas bastante serios. ¿Qué produce eso? Versículo 4. Que se van a apartar sus oídos. ¿De qué cosa? Se van a apartar de la verdad y se volverán a los mitos. Por favor, escúchenme, por favor. Porque creo que esta es la característica del mundo en que vivimos. Toda persona que está siendo llamada al pastorado, todo comité de púlpito que está buscando pastor, esto es lo que va a encontrar. Esta es la iglesia en la que vivimos hoy en día. Y suena crítico esto. Yo sé que esto no es popular y sé que suena bastante crítico, pero escuchen lo que voy a decir. Esto que está en la pantalla, Pablo está hablándole a Timoteo acerca de la iglesia en Éfeso. No está hablando de la cultura, está hablando de la cultura infiltrada en la iglesia. Una vez más, esto es importante. ¿Por qué? Porque da la impresión que esto no sucedió de la noche a la mañana, número uno. Y número dos, esto sucedió muchas veces sin querer queriendo. Eso sucedió típicamente porque algo se hizo ausente, porque potencialmente algo empezó a filtrarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haces como pastor si vas a tomar una iglesia nueva, si estás plantando una iglesia? ¿Cómo le haces si esto es lo que estás heredando? ¿No estás heredando la iglesia ideal? ¿No estás heredando a los diáconos ideales? Estás heredando, como la iglesia está heredando, no al pastor ideal, se están heredando tanto iglesia real como pastor real. Entonces, ¿cómo le haces para estructurar esto de una manera que independientemente qué iglesia estás pastoreando o a qué iglesia se está llamando el Señor, cómo le haces para reconocer que esta es la realidad y cómo le haces para navegarlo? Y voy a decir una vez más, lo haces de la manera en que Dios siempre lo ha hecho. El ejemplo supremo de lo que estoy tratando de decir es Cristo Jesús. Cuando Cristo vive una vida que está sometida a la palabra de Dios, Cristo inició con el texto, Cristo recibió la explicación del texto porque fue instruido y Cristo aplicó el texto, que ese texto, la palabra de Dios, lo lleva a un madero. Ese texto, esa palabra de Dios es el que usa en su confrontación con Satanás al principio de su ministerio. En Lucas capítulo 4, cuando sale de las aguas bautismales y viene esa paloma, la voz audible, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, es llevado al desierto por 40 días en oración y ayuno y al final es confrontado ¿con quién? Con el tentador, es confrontado con literalmente aquellos que son guiados por sus deseos, es confrontado por la realidad de lo cual la manera en que él responde a esto, es lo que estoy tratando de decir con respecto al pastorado. La manera en que respondemos a una generación que hemos encontrado placer en apartar nuestros oídos de la verdad es con el texto, es con la palabra de Dios. ¿Cómo le haces cuando otra vez tienes una generación, tienes iglesias donde la estructura, la política, las costumbres, las tradiciones son más importantes que la misión de la iglesia? ¿Cómo le haces cuando la iglesia está simplemente cómodamente viéndose unos a otros como si fuera un club social, una élite, donde literalmente están diciendo al mundo por su apatía e indiferencia que el resto de la generación se pueden ir literalmente al infierno? ¿Cómo le haces cuando tienes gente dentro de la iglesia que están dañando a la iglesia y tu función como pastor es proteger la iglesia? ¿Cómo le haces? Y aquí es donde voy a regresar a esto. Lo que no queremos hacer
es atravesar el valle de sombra y de muerte, una temporada, una época difícil, una época de sequía espiritual en la iglesia, y ver la palabra o la exposición de la Biblia como un sácame de apuros o la clásica uses en caso de emergencia y hay un hacha que está por al lado del cristal y con el hacha rompes el cristal y sacas o suenas la campana. Eso es lo que muchos trágicamente hemos hecho con la palabra de Dios. Nuestra predicación ha sido una predicación que ha sido, otra vez, entre comillas, práctica y atractiva, que a la hora de ver la realidad de la vida, a la hora de enfrentar situaciones donde a menos que Dios intervenga, nada va a suceder, es donde queremos que, sí, otra vez voy a decir una vez más, Dios no solamente ha trazado su plan, pero Dios ha determinado cómo es que su plan se lleva a cabo. Y la exposición de la palabra de Dios es uno de los vehículos que Dios no está dispuesto a negociar. Entonces, esta es la importancia que Pablo pone en Timoteo con respecto a que otra vez se van a apartar, van a traer oídos o hacer oídos necios o sordos a la verdad y por naturaleza se volverán a los mitos. El antídoto a ello definitivamente es la enseñanza o predicación expositiva. Esto implica que la exposición tiene que ser ¿de quién? Del Cristo crucificado, ¿verdad? Se trata, otra vez, no sé cómo enfatizar esto, porque la tendencia de nosotros es buscar iglesias que me digan cómo vivir. Instruye a mis hijos, ayuda a mis jóvenes, ayuda a mi mamá que ahora que enviudó. Y otra vez, la Biblia nos da instrucciones, pero ese no es el motor de arranque. El propósito de la Biblia no es modificar nuestra conducta. El propósito de la Biblia es hablar de la conducta de Cristo, del sentir de Cristo, de la persona de Cristo, que transforma la conducta del hombre. ¿Me explico? Entonces, por eso es que tiene que ser la exposición del Cristo crucificado. Otra vez, esto es ilustrado bien fácil con una iglesia, con un gobierno que trágicamente, en lugar de usar la autoridad que se nos ha dado, exaltamos la autonomía propia y es ahí donde nos metemos en problema. Lo que queremos es el Cristo crucificado, que es el indicativo, el cual nos da el estilo de vida de crucificado, ¿verdad? Con Cristo justamente crucificado, dice Pablo en Gálatas, en Romanos va a decir que somos un sacerdocio, un sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este evento trascendental e histórico se convierta en un estilo de vida? Es a través de la exposición de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, hablando Pablo a una iglesia que estaba confundida, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino me envió, ¿qué cosa? A predicar el evangelio. No es más, no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio. Nada en contra del bautismo, pero otra vez, el bautismo no como sacramento, sino como ¿qué? Para nosotros es simplemente el vehículo, es una expresión, hablamos de ordenanza, ¿me explico? Entonces, la importancia de esta predicación del evangelio de la perspectiva pastoral, y otra vez, esto va a sonar crítico, lo sé, pero como quiera lo voy a decir. No creo que es uno u otro, creo que son los dos. Son dos caras de una sola moneda. Pero cuidado con el sobreénfasis del concepto de liderazgo. En la búsqueda de pastor necesitamos líderes que sepan liderar, es parte de ello, ¿verdad? Y nada más cuidado de que hoy en día la palabra que es youtuber, influencer decimos, o sea, personas que tienen esas características de liderazgo y todo eso es importante, pero cuidemos de no, porque la cultura en que vivimos ha exaltado, ha idolatrado e inclusive satanizado el liderazgo. Y no estoy en contra del liderazgo, pero en este caso cuando hablamos de bautismo, ¿sí? No como agente de gracia, no como sacramento, lo acabo de decir, simplemente como el producto, el flujo de conocer el carácter de Dios. De tal manera que Cristo, al predicar a Cristo, es el que lo ejemplificó, lo ordenó y lo anticipó. Por lo tanto, Pablo dice, hey, me llamó a predicar el evangelio no con palabras elocuentes. ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme. Y otra vez, eso es un poquito crítico, y no estoy en contra de grandes oradores, de personas capaces. Y en la búsqueda de pastor, si no tenemos cuidado, las habilidades pueden apantallar, pueden otra vez, anteponerse a la esencia del individuo. E inclusive, voy a hacer un comercial aquí rápidamente, en las cualidades de aquellos que califican para pastorear o gobernar la iglesia, en las cualidades, en la descripción, y hay diferentes pasajes, estoy pensando en primera de Pedro, estoy pensando obviamente en Timoteo, en Tito, encontramos diferentes listas de las cualidades. Yo solamente encuentro una de todas que tiene que ver con habilidades, que es la habilidad de predicar y de enseñar.
De ahí en fuera todo lo demás está basado en carácter, en esencia, quién es la persona, no tanto lo que hace la persona. Entonces en este caso Pablo dice, hey, no me mandó llamar a predicar con palabras elocuentes. Inclusive históricamente se dice que el predicador carismático, elocuente que había era Apolos, no era tanto Pablo, era Apolos. Entonces él menciona que no es tanto con palabras elocuentes porque el punto es este. El punto es que el mensaje, el texto, es más importante que el estilo. Y otra vez, no estoy en contra de que sea un estilo atractivo, que sepa predicar la palabra, la persona, pero es más importante que seamos fieles al texto. Sino que para que no se haga vana la cruz de Cristo. Da la impresión que al final, si esta enseñanza, exhortación, invitación de Pablo no es seguida, el producto va a ser ver la cruz como algo vano o innecesario o irrelevante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Otra vez, lo hacemos a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio, lo hemos explicado, es simplemente la persona y la obra de Cristo. Es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, se hace no con palabras elocuentes, soy fiel al texto, lo explico y lo aplico de tal manera que no se perciba la cruz como algo vano, innecesario o simplemente sin valor. El poder de la cruz literalmente nos muestra y nos recuerda que es la potestad que Cristo tuvo en su propia vida. Otra vez, Mateo 28, versículo 18, que habla acerca de toda potestad me es dada en la tierra. Cuando habla acerca de Cristo en esta conversación de Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16, la afirmación de Pedro, dada a través del Espíritu Santo, que se la revela, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es ahí donde Cristo hace la afirmación y dice, porque no lo reveló carne ni sangre. Y es basado en esa afirmación que yo literalmente posiciono a la iglesia en una actitud ofensiva, no defensiva. La iglesia no se protege, la iglesia ataca, y es por eso que yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, otra vez, lo que está haciendo es que está hablando acerca del poder de la cruz en medio de todo esto. Rosita, ¿habrá algún comentario? ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? Porque ya estoy entrando en la recta final. Ok, Josué, ¿algún comentario o pregunta o algo con respecto a los recursos? ¿Todo está bien? Perfecto, déjenme terminar entonces con esto. Aquí es donde terminamos. ¿Qué son los beneficios de la predicación o la enseñanza expositiva? ¿Por qué la importancia de que en la búsqueda del pastor sepa predicar expositivamente? Otra vez, no es solamente que estamos buscando a alguien que sepa hacer las cosas, estamos buscando a alguien que sepa reproducir las cosas. Una vez más, en la búsqueda de pastor, al considerar un resumen, al considerar un currículum que nos llega a alguien que potencialmente empezamos a ver si es una persona que embona, que encaja con la vida de la iglesia, es que la iglesia necesita un liderazgo que no solamente ejerza sus habilidades, pero que sus habilidades o llamado sean reproducidos en otros. Entre paréntesis, es obvio, si esto es verdad, lo que acabo de decir, es obvio que necesitamos a alguien que sepa trabajar con gente. Porque de nada me sirve que la persona sea muy capaz, que la persona sea muy dotada de habilidades, que la persona sea muy consagrada y batalle en trabajar con gente. Inclusive, por eso es que dije al principio o hace rato que la doctrina es relacional. Inclusive, y otra vez, estoy compartiendo simplemente lo que entiendo de toda esta conversación. Yo voy a argumentar que el llamado pastoral es para la iglesia, no es para el individuo. No es más, esto que Dios ha llamado, depositado, confiado en mi vida, no es algo que yo pedí. Es como la salvación. Yo no pedí ser salvo. Es su espíritu que Él vino y obró en mi vida, ¿verdad? Entonces, es obvio que tomé una decisión para hacerlo, lo mismo que pasa en el ministerio. Tengo que decir que sí a esta invitación. Pero aquí está mi punto. Es que esto de lo que estamos hablando, sí, es para reproducirlo en otros. Y el punto es otros. Entonces, aquí es donde la persona, al considerar resumes, currículums que estamos considerando, tenemos que ver la trayectoria de cómo es que ese pastor, otra vez, asumiendo que sabe predicar, asumiendo que sabe estudiar la palabra de Dios, asumiendo que está capacitado para hacer todo esto, la pregunta es, ¿cuál es su trayectoria en haber reproducido eso en otros? ¿Cómo puedes indagar eso? Otra vez, hay que hacer la tarea, hay que hacer la labor. Por eso digo que es una labor ardua, porque tienes que indagar cuál fue su trayectoria ministerial anteriormente en las iglesias donde sirvió.
¿Qué acerca de los pastores que son jóvenes, nuevos, por primera vez y todo eso? Es obvio que no van a tener ese historial, esa trayectoria, pero eso es lo que yo diría. Aun si la persona nunca ha pastoreado, aquí es donde yo tendría que considerar en las iglesias en las que ha servido o ha sido miembro. Yo entrevistaría a sus pastores. En otras palabras, y esto es parte del proceso, porque en el proceso de buscar pastor hay una forma que se le da al candidato, donde la persona pasó de aplicante o de aplicar a ser considerado como candidato. En otras palabras, en el proceso hay personas que mandaron su información y dices tú, basado en el perfil de la posición, simplemente con ver el resumen, con ver el perfil del individuo, no encaja. Hay cosas que son obvias, entonces eso les llamamos aplicante. Solamente aplicó, se le manda una carta, se le agradece y simplemente se le bendice y que Dios lo use en el reino de Dios. Pero aquí no va a encajar la cosa. Lo sabemos de antemano. Hay cosas que son obvias. El siguiente nivel es cuando tienes a la persona que pasa de aplicar a ser candidato. Entonces, no todos los que aplican son candidatos, pero tiene que haber un filtro, ¿verdad? Un perfil de cómo evaluamos esto. Aquí está mi punto. Cuando la persona ya es considerada como candidato, una de las cosas donde vas moviendo la conversación, cada vez estás otra vez llevando un proceso de eliminación, se podría decir, y estás serio con uno de ellos, con uno de los candidatos, hay una forma que se le entrega en la cual la persona, el candidato, tiene que autorizar al comité hay varias, que tiene que autorizar al comité para hacer varias cosas. Y una de ellas es precisamente que el comité, autorizado por el candidato, tenga permiso de contactar la iglesia o iglesias previas donde él fue miembro, si es que nunca ha pastoreado. Si ha pastoreado, obviamente hay que indagar con la iglesia donde estuvo anterior. Hay que saber por qué salió, hay que saber todo eso. Pero aquí está mi punto. Es que ese permiso por escrito, donde él literalmente está autorizando, el trabajo del comité es que alguien del comité tiene que hablar a los pastores que él tuvo previamente. Si los pastores se sorprenden que está aplicando una posición pastoral, para mí esa es una señal de que tienes que decir, ok, tiempo. Me estás diciendo que nadie, o sea, en la trayectoria de este joven, de esta persona, en la trayectoria como cristiano, nadie vio o nadie puede decir que la persona daba indicios de un llamado al ministerio. Entonces, ¿qué es lo que le hace pensar a esta persona, a este individuo que es llamado al ministerio? Y específicamente al ministerio pastoral. ¿Qué es lo que le hace? ¿Cuál es su punto de referencia? Y aquí es donde regreso a la cuestión de corporalidad, porque una de las ventajas de la predicación expositiva es que involucra a otros en lugar de tener un cristianismo y un llamamiento o un llamado al ministerio como llanero solitario. E inclusive, y otra vez esa es una palabra un poquito crítica, importante que es la plantación de iglesias. Cuidemos de que la plantación de iglesias no sea precisamente por esa actitud de autonomía, donde simplemente yo siento que Dios me llama y ¡pum! Ahí voy. Y especialmente si la persona es carismática, si es habilidosa, si la persona tiene conocimiento bíblico, estudios teológicos, potencialmente puede pasar, camuflajearse como alguien que ha sido llamado a esto. Entonces, yo regreso a esto y otra vez, yo siento que estoy en la edad ahora como pastor, como persona, aún como padre, donde nos ha tocado vivir diferentes etapas y esta sería mi recomendación. Si yo estuviera pastoreando una iglesia, este sería el patrón con el cual yo usaría para recomendar a alguien o afirmar a alguien en el ministerio. Importante que va a ser la cuestión que vaya a un seminario, si acaso se puede, que vaya. A veces no se puede, pero por favor escúchenme. Si la persona no ha mostrado llamado, pasión, entrega, dedicación, práctica a la predicación de la palabra de Dios, yo no lo mando al seminario. Porque, voy a decir una vez más, la exposición de la palabra de Dios es no negociable. Si el corazón de la persona no está motivado, guiado, empujado por la exposición de la palabra de Dios, yo cuestionaría que esa persona es llamada al pastorado. Esa es mi opinión. Estoy abierto a dialogar este principio, pero es lo que veo en la palabra
Es lo que entiendo Pablo hablando a Timoteo, es lo que entiendo en el Antiguo Testamento, el llamado que tenían los profetas en esa exposición de la palabra de Dios. Entonces, mi punto es de que ese deseo, ese empuje, tiene que verse en la vida de la persona antes de que vaya al seminario. Esto es lo que estoy tratando de decir. Esa es mi opinión, esa es mi experiencia. Yo no creo que el seminario hace pastores o crea esa pasión por la palabra de Dios. El seminario lo va a refinar, es la palabra, lo va a limar y lo va a pulir. Y qué bueno, y gracias a Dios por aquellos grandes hombres que están en los seminarios enseñando. Dios los bendiga y los necesitamos. Pero la persona tiene que recibir ese llamado de Dios y ejercerlo antes que sea empoderado con autoridad o con liderazgo. Esto es lo que estoy tratando de decir. ¿Tiene sentido eso? Entonces, otra vez, en la cuestión de considerar a alguien para liderar tu iglesia, yo diría que tiene que haber una manera de que podamos ver esa trayectoria en ellos. Ok, es lo que quería mencionar con respecto a eso. Déjenme hablar un poquito rápidamente con respecto a los beneficios de la predicación o enseñanza expositiva. Rápidamente, regresamos a 1 de Timoteo capítulo 4, donde Pablo continúa el diálogo con este joven llamado Timoteo, el cual ha sido posicionado para llevar a cabo esta tarea. Entre tanto que llego, ¿qué es lo que le dice? Revitaliza la iglesia. ¿Qué es lo que le dice? Crea ministerios de alcance. Observen lo que está diciendo. Una iglesia que está emproblemada. Esas iglesias de Éfeso son las iglesias que va a hablar el Apocalipsis cuando vienen ese mensaje en contra de estas iglesias. Está hablando el apóstol Juan, bueno, es Cristo a través del apóstol Juan, hablando, o sea, son iglesias que son iglesias que yo como pastor y ahora como padre y mis hijos sintiendo el llamado al ministerio, no sé si los mandaría a esta iglesia, no sé si yo iría, a menos que obviamente Dios indicara, lo vamos a hacer, pero lo que quiero decir es que son iglesias en las cuales Pablo dice, eso es lo que quiero que hagas, que te ocupes en la lectura de las Escrituras, que te ocupes de la exhortación y te ocupes de la enseñanza. Por favor, escúchenme una vez más, comités de púlpito, búsqueda de pastor, transición de un pastor que va a empoderar la siguiente generación. Tiene que ser alguien que esté gobernado, su pasión, su anhelo es está llamado a ocuparse de la palabra de Dios. La iglesia es responsable de que el pastor tenga la habilidad, su horario, su tiempo no sea violado por tantas otras ocupaciones que hay. El concepto del diaconado es precisamente eso. Es precisamente permitir que sus pastores se enfoquen en la palabra y en la oración. ¿Me explico? Entonces, en este caso es la cuestión de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza de ello. Es lo que hemos estado diciendo. El llamado pastoral es aquel que sabe leer el texto, que lidia con toda la cuestión histórica, gramatical, contextual en aquel tiempo, lidiar con lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, sabe explicar todo eso, tiene la habilidad de comunicarlo y eventualmente tiene la habilidad de movilizar la iglesia. Entonces, lo una vez más, esto que está aquí, que es el indicativo, lleva al imperativo, lleva a la movilización. Lo que no quieres, escuchen lo que voy a decir, lo que no quieres, sobre todo cuando pensamos en la iglesia hoy en día, que típicamente la iglesia hoy en día está enfocada en sí misma, por naturaleza la iglesia no está evangelizando, por naturaleza la mayoría de las iglesias no estamos alcanzando ni impactando la comunidad. En la búsqueda de pastor, típicamente, estamos buscando a alguien que pueda movilizar la iglesia y llevarnos a acción. Y otra vez, es obvio que eso es lo que la Biblia enseña y es no negociable. La pregunta es cuál es el fundamento y cuál es la razón por la cual lo hacemos. Y si no está basado otra vez, en el objeto, en la razón, que es la exposición de la palabra de Dios, potencialmente la iglesia va a caer precisamente o va a perpetuar esa mentalidad que lo llevó a ese declive o estancamiento. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que recordar, y otra vez esa es la cuestión de la predicación expositiva, es el enseñar o predicar a través de libros de la Biblia. Creamos una teología sistemática, sabemos que la iglesia está siendo capacitada para poder sistemáticamente presentar la defensa de la fe, sabe exactamente lo que la Biblia dice en lugar de simplemente lo que otros le han dicho, que la Biblia dice. La palabra como el motor de arranque de la movilización de la iglesia. Una vez más, es la palabra el motor de arranque. Cuando la palabra está ausente, la iglesia puede ser movilizada simplemente por necesidad, por culpabilidad, por habilidades humanas, por carisma, porque alguien tiene el dinero para hacerlo. Y gracias a Dios por todas esas cosas. No estamos en contra de nada de ello, pero todo eso es temporal.
Necesitamos que sea la palabra de Dios, que las personas que están movilizando a la iglesia, diáconos, líderes, misioneros, literalmente conozcan la palabra de Dios. Y por eso es que el discipulado, ven lo que voy a decir, el discipulado, quiero que me vean a los ojos, el discipulado inicia en la predicación. Yo estoy convencido, inicia en el púlpito. No es la única manera, y más vale que no sea lo único que sea el discipulado, pero el discipulado es la exposición del objeto del discipulado. Una vez más, el discipulado tiene que tener un objeto, una razón, una base, un fundamento. Es como el matrimonio, es la crianza de los hijos. El matrimonio no puede ser simplemente dos personas que simplemente se aman. Por eso hoy en día tenemos matrimonio del mismo sexo, porque está basado en ¿qué? En el amor de dos individuos, aun cuando es el mismo sexo. Dices tú, espérame tantito, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos exaltado, hemos idolatrado y hemos satanizado el amarnos. Es irónico eso, ¿verdad? Es contraproducente porque el punto no es amarnos. El punto es que Dios ha diseñado literalmente sus planes estratégico, eterno, redentor, que en la relación del vínculo del matrimonio se reproduzca su imagen, se llama hijos. Pero es en el vínculo, es en la estructura que Él estableció, que literalmente para mí el matrimonio es un enganche de lo que está por venir, porque lo que está por venir es el matrimonio entre Cristo y la iglesia, es las bodas del Cordero. Entonces, menciono todo eso porque importante que es que nos amemos en el matrimonio, es el vehículo hacia algo más grande. Entonces, lo mismo sucede en el discipulado. El discipulado tiene que tener una base, un objeto, una razón de ser, no es simplemente el decir que estoy discipulando a alguien. Entonces, por eso yo en lo personal creo que el discipulado inicia en la predicación. Porque predico mi predicación y sobre todo hablando del pastorado, que es a través de un periodo de tiempo, ¿verdad? Por eso me quedo en la iglesia un periodo de tiempo. Eventualmente la iglesia es moldeada, eventualmente la iglesia es educada, es discipulada a través de la predicación. No es la única manera de hacerlo, es que eso moviliza a la iglesia a la reproducción de precisamente de la imagen de Cristo en relaciones interpersonales. La enseñanza tiene que ser saturada por la palabra de Dios. Por favor, escúchenme, esto que está en la pantalla es importante. Es el motor de arranque y está saturada de ella. ¿Por qué? Una vez más. Y esto lo he dicho anteriormente y lo voy a decir una vez más. Y yo sé que esto suena crítico. Yo lo sé, ¿ok? Pero aquí está el punto. Porque hablo como alguien que no tiene esto figurado. Es simplemente como el evangelismo. Es un mendigo diciendo a otros mendigos dónde está el pan, ¿verdad? Simplemente todos batallamos con las mismas situaciones. Vean lo que voy a decir. Cuando la palabra de Dios no es el motor de arranque, el objeto, el fundamento, la base. Y cuando la enseñanza o predicación no está saturada por la palabra de Dios, la tendencia va a ser que como predicadores o maestros no es tanto que mentimos o decimos cosas antibíblicas. El problema va a ser que literalmente lo que dijimos por 30, 40 minutos en el sermón no tuvo nada que ver con el pasaje que escogimos. Y dijimos al principio, cuando nos paramos o empezamos la clase, abrimos la Biblia, leímos un pasaje, hicimos referencia a un pasaje y de ahí cerramos la Biblia y nos arrancamos. Y todo lo que dijimos, una vez más, no fue antibíblico, probablemente fueron verdades bíblicas, no dijimos cosas que están en contra del Evangelio, simplemente que no tienen nada que ver con el texto. Entonces, si el patrón es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto, lo dije hace un momento, esta aplicación y esta explicación emanan de lo que el texto dice y lo que el texto significa. Si no, ese es el riesgo, que vamos a practicar lo que se le llama el trampolín, que es cuando usamos el texto simplemente para brincar, pero nunca volvemos a hablar del texto. Es simplemente ¡pum! Y brincamos a otra cosa. La otra opción es usar el texto como los sillones de un patio. Típicamente los sillones que están afuera en un patio los usamos ocasionalmente cuando asamos una carne, cuando tenemos visitas y salimos, pero diariamente no nos sentamos ahí típicamente, ¿verdad? Entonces, una vez más, visitamos el texto al principio del sermón, tal vez a mitad del sermón hablamos una referencia del texto, pero todo lo que dijimos no tiene nada que ver con el texto. Lo que queremos es esto. Queremos una predicación que esté sumergida en el texto, que literalmente esté empapada en el texto, que esté gobernada por el texto. Esta es la meta. La meta es que la palabra sea lo que empape, sea lo que reine en medio de todo ello. Y esa es la predicación o enseñanza expositiva. Por lo tanto, es la cuestión de enseñar, de predicar, de presentar la doctrina. Por eso es que leemos el texto, explicamos el texto y permitimos que el texto o lo que Dios ha hecho sin mi ayuda sea lo que
escoge al predicador. Mi trabajo como predicador o maestro no es escoger textos, es dejar que el texto me escoja a mí. Una vez más, mi trabajo como predicador, como maestro, como evangelista, no es escoger textos. Sí, una vez más, por favor escúchenme. Esta es la razón por que estoy enfatizando mucho. En la búsqueda de pastor, esta es mi sugerencia, y sé que con lo que estoy diciendo voy a reducir las posibilidades de escoger pastor aún más. Yo lo sé. Pero mi sugerencia es que sea alguien que sepa predicar expositivamente, porque cuando predicas expositivamente y te mueves versículo por versículo a través de libros de la Biblia, el texto te escoge a ti. No tienes que andar figurando y decir, ¿qué voy a predicar? ¿Qué les voy a dar? ¿Qué vamos a hacer? No tienes que hacer eso, porque inclusive el bosquejo de tu sermón es el bosquejo del texto. Por eso hemos hablado de que la porción mínima para considerar en una presentación, exposición, enseñanza o predicación tiene que ser literalmente a nivel de unidad literaria. Es lo mínimo, porque en una unidad literaria, con respecto a un pasaje, es una verdad central que puede estar dividida en dos capítulos o en un capítulo. Capítulos y versículos no son inspirados, o sea, fueron añadidos después para hacer más práctica la lectura de la Biblia. Todo lo que estoy tratando de decir es de que tenemos que ser fiel al texto. Entonces, lo que están viendo aquí en cuestión de esta práctica personal, colectiva, del liderazgo de la iglesia, es que el texto escoja al predicador y no a la inversa. Es lo que estamos tratando de decir. Lo que sucede cuando el sermón está sumergido en el agua en lugar del trampolín o los sillones de patio, es que esta es la manera más saludable para ambas audiencias que siempre existen en un sermón. Están los creyentes y están los no creyentes todavía. Esas son las únicas personas que te van a escuchar predicar o enseñar la Biblia. Aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos todavía. Entonces, la predicación siempre tiene un componente evangelístico y un componente de edificación, ¿verdad? Es lo que hace la predicación todo el tiempo. Entonces, el predicar expositivamente es lo que te permite hacer eso. Te permite cubrir a los dos en lugar de escoger uno u otro. Tiene que ser guiada por aplicación cristocéntrica, es lo que dije hace un momento, porque al final es que somos salvos por obras, las obras de Cristo, no las de nosotros. Entonces, por eso que Cristo no pudo haber nacido el jueves, muerto el viernes, resucitado el domingo y ascender 40 días después. No, Él tenía que vivir también. ¿Por qué? Porque la aplicación, ¿sí?, se trata de movernos hacia la imagen de Cristo. Da autoridad al mensaje. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva no está basada en lo que la iglesia hace, está basado en lo que Cristo hizo. Es el punto. Está basado en lo que... Entonces, cuando yo predico el texto y me baso en lo que el texto dice, el texto no me va a revelar principalmente lo que hay que hacer. El texto va a revelar quién es Dios, el carácter de Dios, la imagen de Dios, el sentir de Dios. Ese es el punto de ello. Amplifica la percepción de la Biblia, que es el punto de que cuando predico el texto, como predicador, porque el texto me escogió a mí, y al ser escogido por el texto, en lugar de yo escoger el texto, automáticamente pone a Dios o posiciona a Dios como responsable de lo que produce la predicación. Entonces, la predicación expositiva me pone a mí en ventas y al Espíritu de Dios en gerencia. A diferencia de que muchas veces queremos actuar como si fuéramos responsables por la salvación de las personas. No soy responsable por ello, soy responsable para que entiendan el evangelio en cuestión de que lea el texto, lo explique y lo aplique, ¿verdad? Pero al final yo estoy en ventas, él está en gerencia, es lo que queremos hacer. Está centrada en Dios y no en el hombre. El punto es que la predicación expositiva está basada en los pensamientos de Dios y me da la habilidad de ser creativo en cómo los expreso, cómo lo aplico, cómo lo cristalizo, y la gente puede no solamente entender el mensaje, pero llevarlo a la práctica. Entonces, por eso es que pone el enfoque en la persona de Dios y no en lo mío. Es rico en contenido esta predicación, porque predico a través de libros de la Biblia. Otra vez, no tengo que indagar, preguntarme qué voy a predicar. Simplemente, predica el texto. Muévete a través del texto. Va a moldear al mensajero o al predicador, porque el texto me recuerda que no tengo que caminar en similitud a Cristo, es que puedo hacerlo y lo hago en compañía de personas que amo. Lo hago en compañía con las personas que estoy caminando y aprendiendo y siendo moldeado en comunidad. Al final es que discipula a la iglesia
Lo dije hace un momento y lo voy a afirmar una vez. El discipulado inicia en el púlpito. ¿Por qué? Porque es el antídoto a la analfabetización, que es un problema serio que tenemos hoy en día con respecto a la Biblia. Hoy en día el cristiano promedio sabe lo que otros le dicen de la Biblia. Y en la predicación expositiva estás invitando, estás motivando, estás creando sistemas que le permiten a la iglesia a responsabilizarse de autoalimentarse de tal manera, especialmente en tiempos que andamos buscando pastor, cuando tienes una iglesia educada, cuando tienes una iglesia discipulada, ¿sí? Al momento que consideras candidatos, la iglesia va a saber identificar quién está predicando la Biblia y quién simplemente está dando opiniones de la Biblia. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, tiene que cultivarse de una manera en la cual la iglesia tiene que responsabilizarse. Y es exactamente lo que sigue aquí. Es una iglesia que se sabe alimentar a sí misma de una manera corporal, no está esperando para que llegue el caudillo, en otras palabras, es importante que la iglesia tenga pastor y es necesario. Iglesia sin pastor es una contradicción de términos. ¿Por qué? Una vez más, porque el Cristo que instituyó la iglesia también instituyó los sistemas y la estructura de cómo la iglesia debe de funcionar. ¿Me explico? Una vez más, el Cristo que instituyó la iglesia, que es el pastor, que es la cabeza, que es el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia, ha instituido cómo la iglesia funciona. Y este va a ser mi argumento. Y otra vez, no sé si esto va a ayudar o no, pero una iglesia sin pastor realmente nunca está sin pastor porque alguien está pastoreando la iglesia. La única pregunta es que si no tienes pastor, alguien está funcionando como pastor. Y el problema cuando tienes gente funcionando como pastor que no son pastores o que no califican, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Te estás metiendo en situaciones que no son bíblicas, que no son saludables y potencialmente eso es lo que precisamente la falta de salud y la falta de estructura bíblica propicia que no tengas pastor. Entonces, parte del trabajo yo argumentaría, del liderazgo de la iglesia, del concilio de la iglesia, muchas veces son los diáconos de la iglesia o simplemente un comité de púlpito, yo diría es cómo le ayudamos a la iglesia a posicionarse en una situación más saludable para que cuando sea el tiempo de considerar y dialogar con candidatos potenciales, nos estemos en una situación más presentable, más saludable. Porque aquí hay un principio importante que es doloroso, que no es atractivo, pero lo voy a decir. Como persona, estoy hablando de una persona, como familia, como iglesia, no solamente atraemos lo que sabemos, eventualmente atraemos lo que somos. Una vez más, si pienso en los hijos y en su vida de noviazgo, la persona que ellos escogen como novio y eventualmente tú y yo que escogimos como esposo, habla más de nosotros que realmente de la persona. ¿Por qué? Porque es mi carácter, es mi idiosincrasia, mi cosmovisión que es reflejada en las opciones o en las decisiones que tomo. Ese principio creo que se aplica a nivel de iglesia. Entonces, si la iglesia es disfuncional, si la iglesia está viviendo una etapa en la cual no es saludable por diferentes razones, tiene que tener cuidado la iglesia de no atraer una persona disfuncional, porque entonces va a ser Armagedón, va a ser un caos. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia en medio de todo ello? Responsabilizarse. Por eso hemos dicho en la interpretación de la Biblia que todo lo que es necesario para interpretar la Biblia es literalmente el Espíritu Santo, la Biblia y el lector. Entonces, lo mismo se aplicaría en ese sentido, donde la iglesia está pasando una etapa transitoria y su dependencia no es en la llegada de un pastor, es en el Señor, siendo fieles en lo poco para ser confiados en lo mucho. De tal manera que en este caso, reestructurándose, y otra vez, aquí es donde hablo a los pastores, líderes de iglesias, no esperemos de hablar de esto o de tocar estos temas hasta que necesitamos un pastor. Esta es una conversación que tiene que estar cotidianamente hablándose. Véanme tantito. ¿Saben cómo lo sé esto? Porque la Biblia lo habla de una manera normativa. Y si la Biblia lo hace, el trabajo mío como expositor, como exponente, el trabajo mío como líder, como padre, como maestro, el trabajo mío como pastor de esta iglesia en este momento es precisamente dar el consejo completo de Dios. A diferencia de que empezamos a predicar, a escoger lo que nos conviene, lo que sabemos, lo que es cómodo, no tengo el tiempo para estudiar realmente, nunca he ido a un seminario, y empezamos a hacer un montón de excusas y otra vez, eso va a sonar tajante y va a sonar
crítico, pero si no tenemos el tiempo y si no sabemos, yo diría que necesitamos traer a alguien que tenga el tiempo y que sepa hacerlo y que sea llamado. Porque de otra manera, esto simplemente va a crear, otra vez, sistemas o círculos viciosos que llevan a la iglesia a la misma situación una y otra vez. Y la necesidad es extrema. El mundo necesita de Cristo. Es a la iglesia a quien Cristo le entregó las llaves del reino. No fue a una persona, no fue al pastor, no fue a los apóstoles, fue a la iglesia. Pero la iglesia necesita ser estructurada, necesita ser posicionada, liderada por aquellas personas que Dios ha llamado a la exposición de la palabra de Dios. La iglesia necesita ser transicionada, revitalizada a través de los medios de los cuales Dios se responsabiliza. Y Dios nunca ha actuado fuera de su palabra. Dios obra a través de su palabra. Y creo que nosotros como generación hemos creado opciones fuera de la palabra de Dios. Y en momentos de búsqueda de pastor necesitamos regresar a ver la prioridad de esta estrategia, de este sistema que pertenece solamente a Dios.